Tu historial crediticio es tu historia clínica financiera. Los bancos lo leen antes de darte un peso. Si no sabes qué dice, estás tomando decisiones a ciegas. Creo que toca repetir ese. Me trabé mucho en dos partes. Tu historial crediticio es tu historia clínica financiera. Los bancos lo leen antes de darte un peso. Si no sabes qué dice, estás tomando decisiones a ciegas. ¿Qué es el historial crediticio? Es una base de datos que registra cada vez que pediste un crédito, cómo lo pagaste y si cumpliste. Lo administran las centrales de riesgo, en este caso Data Crédito Experian y Cifin Transunión. Y lo consultan bancos, cooperativas, empresas de telecomunicaciones y hasta arrendadores antes de tomar decisiones sobre ti. Bueno, ¿qué información contiene? Todas las... No le pierdas la mesa, es que está quedando muy vibrante. Si quieres, sigues de ahí. Si no, dime y quito la. No, la listo, ya. ¿Qué Uno, información? dos, tres. ¿Qué información contiene? Todas las obligaciones financieras activas o cerradas, créditos de consumo, hipotecas, tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, servicios públicos, domiciliarios y contratos de telefonía, Claro, Movistar y Tigo. Historial de pagos, cuántas veces pagaste a tiempo y cuántas veces de pronto te atrasaste. Obligaciones en mora, deudas que no pagaste y por cuánto tiempo llevas reportado. Huellas de consulta, es decir, cada vez que ingresas a las centrales o alguien consulta tu perfil crediticio. Tenemos otra parte muy importante que es el score crediticio, que va entre los 150 puntos a 950 puntos. Acá algo bastante importante para que tengas en cuenta. ¿Qué es un buen score crediticio? Un puntaje alto. El puntaje crediticio de 850 a 950 es excelente. Los bancos prácticamente van a competir para prestarte. Tenemos puntaje de 700 a 749. Es bueno, accedes a la mayoría de productos financieros. De 600 a 699 estás en una situación regular, condiciones más estrictas, quizás tasas más altas. Y menos de 600. ¿Qué pasa? Que eres una persona con alto riesgo y la mayoría de bancos te van a decir no. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto tiempo dura un reporte? La regla general, cuando tú sales de un reporte negativo vas a estar castigado el doble del tiempo que duraste en mora con un máximo de 4 años. Ejemplo, si te atrasas 3 meses en un crédito y lo cancelas, simplemente el crédito no terminó ahí, vas a estar castigado, es decir, con una nota negativa en centrales por 6 meses. Excepciones, la caducidad del reporte. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu crédito lleva en morosidad o tu reporte en mora más de 8 años, la ley debe, por ley, ellos deben eliminártelo porque ya cumplen el tiempo de castigo total permitido. Excepciones, la ley 2157, que fue la ley llamada borrón y cuenta nueva. Era una ley que si tú pagabas durante ese periodo de transición, el tiempo máximo de castigo iba a ser de 6 meses. ¿Qué no debería estar en tu reporte? Deudas que ya pagaste pero siguen apareciendo como activas. Obligaciones por las que nunca te notificaron antes de reportarte. Deudas de otra persona que aparecen a tu nombre. Reportes que ya cumplieron su tiempo máximo legal y no se han eliminado. Dice aquí. Ya creo que ya no. Acta de cierre. Bueno, 1, 2, 3. Antes de pasar al siguiente video, escribe en un papel cuántas obligaciones que tienes activas, positivas, negativas y qué debes hacer con cada una de ellas. Listo. Consulta tu historial crediticio gratis en Colombia. Entonces, bueno, ya estamos en esta parte donde te vamos a explicar un poco acerca de cómo consultar tus reportes. Recuerda que esto es muy importante para conocer tu puntaje, a quién le debes, con quién estás mal, qué tenemos que mejorar. Entonces, bueno, básicamente tu historial de crédito determina si te prestan o no. ¿Cuáles factores son determinantes a la hora de analizar tu puntaje crediticio? Tenemos el historial de pagos, como mencionamos, tenemos el nivel de endeudamiento, tenemos la antigüedad del historial, tenemos el tipo de crédito y las consultas recientes. Entonces, acá lo que te vamos a explicar en estos momentos es cómo puedes consultar de manera gratuita las centrales de información financiera. Acá vamos a comenzar con Data Crédito. Entonces, en esta casilla, tú vas a darle clic. Aquí me vas a seguir los pasos que nos indica cada uno. Entonces, vas a ingresar al portal y en este portal vas a colocar pues la información. Entonces básicamente clic en el link de mi usuario, vas a darle aquí, luego de eso aquí me vas a colocar la siguiente información, tu número de cédula de ciudadanía, aquí la colocas y le das continuar. ¿Qué va a pasar? Que él te va a pedir una información tuya personal para poder validar que eres tú. Y asimismo vas a poder ver cada una de la información contenida en este documento. ¿Listo? Esa es la primera fase. Ahora, ¿qué pasa con Transunión Civil? Misma situación. Entonces, tú le vas a dar acá, vas a ingresar por medio de este link. Aquí me vas a colocar tu número de documento de identidad. Aquí le vas a dar... No, me tocó otra vez. Entonces, para Cifin, entonces misma situación. Le vas a dar aquí, vas a colocar los datos que te pide en la plataforma. En tu caso, si ya tienes registro y contraseña, perfecto, ingresas con ellos. Si no, le vas a dar registrar ahora y vas a colocar acá tus datos. Aquí ellos tienen planes desde un mes hasta 12 meses, como también se supone que una consulta gratuita, ¿vale?
Entonces ya tú eliges, ahí también está la opción de gratuita, pero pues puedes continuar por la que quieras. Finalmente tenemos la de Procredit, que es la de Fenalco, que esta es la última. Misma situación, acá mismo tienes el link, vas a pasar y acá te puedes registrar, ¿listo? Entonces básicamente son las 3 centrales de riesgo principales, en cada una tú te puedes registrar sin ningún problema. Entonces, luego de visitar cada uno de los portales, pues ya tienes la información. Entonces, lo que todos preguntan, ¿es completamente gratis consultar mi historial crediticio en Colombia? Sí, la ley estatutaria 1266 del 2008 o Habeas Data garantiza acceso gratuito a la información crediticia. Las plataformas pueden ofrecerte planes pagos con funciones adicionales, pero el reporte básico siempre es gratuito, no te dejes engañar. Entonces acá quiero aclarar algo. A pesar de que Data Créditos y Fin y Procredit tienen usuarios gratuitos, la información es muy general. Es decir, si tú accedes, ejemplo, en Data Crédito, no te va a permitir ver tu puntaje. En algunas ocasiones no te va a permitir ver completamente la información. Misma situación con Cifin Transunión, que todavía a veces es un poco más complejo el obtener la información. ¿Listo? Lo mismo pasa pues con Procredit, que ojo, Procredit es digamos que una central de riesgo diseñada exclusivamente para personas o asociados a Fenalco. Entonces, pues digamos que esa también tienes que tener en cuenta. Lo que yo voy a recomendar en este caso es si tú estás haciendo un proceso para ti o para un tercero, lo mejor por seguridad del proceso y de la información es que adquieras nuestro paquete de informes de centrales de riesgo. ¿Por qué? Porque te entregamos puntaje, te entregamos quién te está reportando negativamente, te entregamos quién te castigó por haber pagado y hasta qué fecha. Entonces, esto es solo para que lo tengas en cuenta, pero igualmente se supone que las entidades sí tienen que brindarte esa información, solo que la información digamos que es muy superficial. Listo. ¿Vale? No, siempre haces un llamado a la acción. Cuéntanos a la comunidad cómo te fue con tus historiales. Y nos vemos en la siguiente. Pero termino ahí, no, me faltan estos. Ah, sí. Listo, entonces por eso me tomé una pausa, porque llamado a la acción, ¿cuál es? Déjamelo acá, por fin. Sí, la estoy buscando. Ah, mira, aquí están los. Ya descargaste tus reportes, cuéntanos a la comunidad que encontraste el primero. La sorpresa de muchos estudiantes. Aquí es este. ¿Ya descargaste todo? ¿Tienes de pronto un resaltador? Ya que estás aquí, sí, vamos a hacer un video que se me perdió. No. Listo, entonces. ¿Por qué? 1, 2, 3. ¿Cuánto tiempo dura un reporte negativo en mi historia? Según la ley colombiana, el reporte negativo permanece por el doble del tiempo que incurres en mora, con un máximo de 4 años, desde la fecha en que se paga la deuda, y un mínimo de 1 año. Sin embargo, existen figuras como la prescripción de la deuda que puede cambiar esta situación. Un abogado especializado puede evaluar tu caso. Entonces, siempre ten presente que, a pesar de que es una regla, hay ciertas condiciones que pueden cambiar este tipo de visión. ¿Listo? ¿Consultar mi propio historial afecta mi puntaje? No. Las consultas que tú mismo haces son consultas blandas y no impactan tu puntaje. Lo que sí puede afectar negativamente son las consultas de terceros, bancos, financieras, cooperativas, cuando solicitas un crédito nuevo, ya que generan consultas duras o consultas visibles de tu reporte. Acá importante algo. Recuerda que a pesar de que actualmente el consultar no te va a generar un impacto directo en tu puntaje, si lo que te va a generar es una huella de consulta. Esto pasa cuando un tercero en un mismo mes te consulta más de 2 veces. Y bueno, tú te preguntarás, ¿esto qué tiene de malo? Que queda la reseña y algún analista de crédito ve esta reseña y puede que no te acepte el crédito. Entonces ten pendiente o ten muy en cuenta esto porque es algo que puede pasar. ¿Listo? Y por último, ¿qué hago si encuentro información incorrecta en mi reporte? Tienes derecho a presentar un reclamo directamente ante la central de riesgo o ante la entidad que reportó. Ellos tienen 15 días hábiles para responderte. Si no lo hacen, puedes acudir a la Superintendencia Financiera de Colombia en casos de suplantación de identidad o reportes fraudulentos. O reportes fraudulentos. Un abogado especializado puede acelerar significativamente el proceso. Un abogado especializado puede acelerar significativamente el proceso. Listo. Ya acabé esa parte. ¿Bien? Y el llamado a la acción. Ah, bueno. ¿Cuál es? Espera. La flechita. Ya descargaste. Ahí se ve, ¿no? 1, 2, 3. Ya descargaste los 2 reportes. Cuéntanos en la comunidad qué encontraste al abrir el documento. La sorpresa de muchos estudiantes en este momento es parte del proceso. Entonces no dejes de hacerlo. Bueno, en este caso te voy a mostrar el historial que entrega la central de crédito Data Crédito Experian cuando adquieres el plan básico.
Digamos que no es un mal historial, sin embargo, yo prefiero los de nosotros porque la información es un poco más clara. Entonces, en este caso, nos están indicando que esta persona tiene un puntaje de 684 puntos. ¿Recuerdas en el módulo anterior, cuando te explicamos los puntajes? Primera tarea, ¿cómo está el puntaje de esta persona? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, acá, tus huellas de consulta. Entonces, acá es la parte más importante, lo que te mencionaba acerca de generar las huellas de consulta. Entonces, acá la entidad nos está diciendo que esta persona realizó de manera personal el 7 de abril del 2026 una consulta. Luego nos informa que el 9 de marzo del 2026 un tercero, que puede ser un banco que en algún momento tuvo digamos, una especie de convenio o un crédito contigo, consultó, y acá el 18 de febrero una consulta por parte de Banco de Vivienda y otra con Banco de Vivienda, pero el 17 de diciembre. Porque esto es una buena huella de consulta, porque si te das cuenta, el cliente no realizó más de 2 dentro de un mes. Recuerda que la huella de consulta negativa se genera cuando tú, por parte de un tercero, dejaste que te consultaran. Importante eso, ¿listo? Acá entonces, tu historia crediticia. Entonces acá, tu historia crediticia se... Yo te digo. ¿Paro? Sí. Entonces acá. Listo. Entonces acá vamos a proceder entonces a verificar la información acerca de las cuentas que se tienen abiertas de esta persona. Entonces acá mismo nos está informando. Cuentas abiertas. Entonces acá nos van a informar que esto es una cuenta de ahorros, como menciona acá. Mira, acá la entidad en la cual tienes tú o la persona la cuenta aperturada y el tipo de reporte no aplica. Las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes no generan ningún tipo de reporte positivo ni negativo, para que lo tengas en cuenta, pero esta información es importante. Entonces acá nos hablan del número de la cuenta, del estado actual de esa cuenta, de la fecha de apertura de esta cuenta. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis. A pesar de que esta cuenta está bien y no va a afectar el puntaje ni positiva ni negativamente, en algunos casos hay cuentas que aparecen embargadas. Una tarea: si una cuenta aparece embargada, tienes que ver el origen de ese embargo, porque a pesar de que no afecta directamente tu puntaje, sí puede generar que algún analista de crédito no te acepte el crédito al tener algún tipo de inconsistencia. Listo. Bueno, acá seguimos entonces con el proceso. Acá me habla que tiene esta persona otra cuenta de ahorros, mira acá, que la entidad es Bancolombia. Acá nos hablan del número de la cuenta, nos hablan de la fecha de apertura de esa cuenta, que es el 29 de noviembre del 2017. Y acá pues esta, digamos, no es información relevante, sin embargo en este reporte no sale. En los reportes que manejamos nosotros directamente te va a aparecer los montos, el número de cuenta, te va a aparecer la fecha de apertura y el estado actual. ¿Listo? Entonces acá, esta persona tiene una tercera cuenta, en este caso Neki. Misma situación, tienes que mirar que sea tuya, que esté vigente o cerrada, que tengas el número de cuenta y que esté activada. ¿Listo? Acá tenemos otra cuenta, esta es con DaviPlata, igual, está vigente, con su fecha de apertura, no tiene ningún tipo de embargo, que es lo que tienes que mirar con todas las cuentas aperturadas por la situación que te mencioné anteriormente. Acá viene lo importante. Entonces, esta persona en estos momentos dice que tiene una tarjeta de crédito con la entidad Banco de Occidente. El tipo de reporte en este momento es positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Que la persona ha cumplido a cabalidad con su obligación, es decir, ha pagado sus cuotas, ha respondido por esta obligación. ¿Listo? Acá, ¿qué nos va a aparecer? El número de cuenta, el estado de la misma, la fecha la fecha en la que la aperturas, el cupo que te aprueban de ese producto, el valor de la cuota y todo. Bueno, en este caso, ten en cuenta lo siguiente: es una cuenta que está abierta, es una tarjeta que está vigente, pero no tiene cupo. ¿Qué quiere decir? Que la persona, a pesar de que tiene el producto, no lo ha utilizado, pero si lo hubiese utilizado, tendría que aparecer un saldo en mora en esta casilla. Di también que nosotros verificamos en la ciudad en la que se sacó para efectos de suplantación de identidad. Listo, eso lo voy a decir de una vez acá. Esto que es, listo, 1, 2, 3. Bueno, acá entonces tenemos también otra tarjeta de crédito, pero esta vez con el Banco Bancolombia. Es una tarjeta Visa. El reporte es positivo, nuevamente porque está positivo, quiere decir que la persona cumplió a cabalidad con su producto. Aquí nos dicen la fecha de pago de la obligación, el número de la cuenta, el estado principal. Aquí nos informan en esta parte si eres deudor o codeudor y la fecha de apertura de este producto. Acá nos dice que tenemos un cupo aprobado de 1.001.000 pesos, que la cuota es de 397.000 y el saldo hasta la fecha es de 1.337.000. Bueno, vuelvo y repito, a pesar de que estos informes son básicos y digamos que es completo, nos gustan los que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque los que nosotros manejamos aparecen la oficina y la ciudad de apertura de dicho producto o dicha cuenta. Y esto... ¿sonó algo? Ah, ya, bien. Pero sí es un poquito difícil de detectarlo, sobre todo cuando está empezando. Y esto. 1, 2, 3.
Va a comenzar desde... Bueno, acá tenemos otro producto con Bancolombia, en este caso es una tarjeta de crédito Visa. Acá podemos ver la fecha de pago de la obligación, también podemos ver el número de la cuenta, acá podemos ver quién es el deudor principal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un deudor, sino es el que adquirió dicho producto, la fecha de apertura, el cupo que tiene aprobado, el valor de la cuota que tiene que pagar y el saldo total. Bueno, vuelvo y repito, a pesar de que estos informes son completos y digamos tienen bastante información, no tienen la totalidad de la información. Yo te doy un ejemplo, nuestros informes, ¿qué tienen adicional? Tienen tienen la ciudad de origen y la fecha de apertura del crédito. ¿Y esto para qué nos va a servir? Muchas veces esto sirve para demostrar que se trata de una suplantación de identidad. Entonces ahí nos aparece la oficina y cuándo se aperturó dicho producto. Entonces, acá seguimos, tiene otra tarjeta de crédito con Banco de Vivienda. Aquí en particular pasa lo siguiente, tenemos una fecha de pago de la obligación, el estado de la obligación está vigente, la fecha de apertura fue el 7 de julio del 2022, tiene un cupo aprobado por 3 millones, pero ojo aquí, a diferencia de las anteriores obligaciones, aquí la persona se está presentando... basta. ¿Listo? Aquí la persona se está presentando. No me toca otra vez, no, 1, 2, 3, bueno. Entonces, tenemos otro producto. Acá en este caso es una tarjeta de crédito con el Banco de la Vivienda. El tipo de reporte, vamos a analizarlo. Entonces, acá, el pago de la obligación se supone que tiene fecha para el 21 de febrero del 2026. El número de cuenta, el estado está vigente. El deudor es el principal, la fecha de apertura, pero acá sucede algo. A diferencia de los anteriores productos, este cliente tuvo una mora de 120 días. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo, digamos, no cumplió con su obligación por este periodo y simplemente pagó y ya pasó. No, recuerda que en este caso el cliente va a tener un castigo por impago de 240 días, lo que conlleva directamente a que esto, hasta que cumpla el periodo de los 240 días, no se va a quitar y adicional va a tener un perjuicio en su puntaje crediticio. Entonces, parte de la tarea es, tienes que verificar esa información porque muchas veces no se tiene en cuenta que el castigo también afecta el puntaje. ¿Listo? Continuamos. Acá tenemos entonces los productos, digamos que ya desglosados o totalizados, uno por uno. Entonces tú tienes que mirar acá, aquí se encuentra el día, como puedes ver, mira, en esta parte te va a mostrar si la obligación está al día, el cupo aprobado, el valor de la cuota hasta el momento y del saldo. ¿Por qué de pronto tú dices esta información? Porque es importante, porque muchas veces hay créditos que ya están cancelados y te aparecen acá, o porque también ha pasado en algunas situaciones. Misma situación, cupo aprobado de 4.600.000, tiene una cuota de 2.164.000 y tiene un saldo a la fecha de 2.709.000, pero su obligación está al día. Tenemos también finalmente acá una obligación con telcos. Bueno, ¿qué es un telco? Un telco es un producto que no tiene que ver con nada con el sistema financiero. Operadores de telefonía celular, operadores de internet. Entonces, en este caso, aquí tenemos uno con Colombia Telecomunicaciones Móviles, el número de la obligación, el número de cuenta, el estado que está vigente, la fecha de apertura y todo. En particular, y para que lo tengas en cuenta, los casos de suplantación que más se suelen presentar es con este tipo de productos. Entonces, cuando tú vayas a hacer un análisis de los reportes, mucho cuidado con verlos, que así de pronto estén al día, tienes que ver que te correspondan, porque suele pasar que hacen este tipo de procesos suplantando tu identidad para otro tipo de situaciones. Entonces acá podemos ver que acá tenemos otro con CTF Group SAS, el tipo de contrato no es importante, ojo acá, a diferencia del anterior producto que presentó 120 días en mora, este está también al día pero con 90. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdas? Que va a estar castigado por un periodo de 180 días. Entonces, a pesar de que el cliente se puso al día, va a tener esta inconsistencia en el sistema. Entonces, aquí hemos finalizado la parte de los productos activos y vigentes. ¿Cuáles productos activos y vigentes? Cuentas de ahorros y corrientes, productos financieros y telcos. Todos son importantes porque si en alguno de estos se presenta una inconsistencia, es lo que principalmente afecta tu puntaje crediticio. Entonces, 1, 2, 3. Vamos a pasar a otra parte dentro del informe o dentro de la información de data crédito. Tú vas a pensar, no, ya acabó la tarea. No, no ha acabado la tarea. Ahora vienen las cuentas cerradas. ¿Por qué es importante las cuentas cerradas? Porque las cuentas cerradas nos van a permitir ver inconsistencias que en algunas ocasiones no se ven. Entonces tú pagaste, te eliminaron, tienes buen puntaje y tú dices, pero ¿por qué no me prestan? Ojo, porque en las cuentas cerradas se pueden presentar inconsistencias que en otras partes no te van a decir y tú te vas a preguntar qué está pasando. Pues aquí la respuesta. En cuentas cerradas puede pasar que algún producto esté castigado y no te hayas dado cuenta. También puede haber un producto que tenga una refinanciación. ¿Qué pasa con la refinanciación? Que cuando el producto cierra, pero quedó, digamos que refinanciado, va a quedar una pequeña huella por un periodo. Y eso también puede afectar. Entonces, vamos a mirar en este caso qué pasa. La persona tiene una cuenta de ahorro cerrada. Acá puedes ver el estado.
no hay ninguna inconsistencia. Aquí tenemos Bancolombia a la mano, también es una cuenta que aparece en su estado cerrado, el estado de la obligación saldada, es decir, no quedó con ninguna inconsistencia. Aquí podemos ver que tuvo una cuenta con Bancomeva, también la cuenta se encuentra cerrada o inactiva. Paréntesis, en este caso con estas cuentas de ahorros y corrientes también puede pasar de que a pesar de que la cuenta está cerrada, por X o Y motivo puede quedar embargada. Si eso pasa, independientemente no tenga repercusión directa en el puntaje, si quieres que tu central de riesgo quede con todo, es mejor que solicites información directamente al banco a ver por qué se presentó. En este caso este cliente no lo presenta, pero se puede presentar ese tipo de inconsistencia. Nuevamente una BBVA con acción saldada. Tenemos una con el Banco Avevillas, que también tanto está cerrada como la obligación está inactiva. Perfecto. Aquí tenemos una tarjeta de crédito con Banco de Occidente. Ojo, está cerrada. El motivo o el cierre es porque tuvo, digamos, extravió la tarjeta en su momento, pero esto no tiene ningún tipo de implicación. Lo importante es que no aparezca con lo que te mencioné anteriormente. Acá lo mismo le pasó con otra de Banco de Occidente que le aparece extraviada. Aquí lo mismo con Banco de Occidente extraviada, es decir, a pesar de que aparezca extraviada, no hay ningún tipo de repercusión negativa en estos momentos. Mira, Bancolombia American Express, la deuda está cancelada, la cuenta está cerrada, no genera ningún tipo de reporte. Toda esa información es la que necesito que veas detalladamente, porque ahí también puede estar la respuesta a alguna posible. ¿Y eso que acá no suena como suena en el mercado? Pero también puede estar la respuesta a una posible. ¿Sí? Sí. Recuerda que aquí puede estar la respuesta a una posible inconsistencia que no viste. Entonces, siempre una cuenta saldada tiene que estar cancelada, cerrada, sin ningún tipo de inconsistencia y listo, ¿vale? Entonces acá vemos varios productos igual, cancelado, cerrado, sin saldos en mora. Nuevamente acá vamos a encontrar cerrada, cancelada, sin ningún tipo de mora. Entonces, como pueden ver hasta el momento, en este reporte en particular, la persona tiene varios productos ya cancelados y cerrados que cerraron de forma positiva. ¿Qué pasa? Que cuando tú cierras un producto financiero positivo de principio a fin con la entidad, esto va a quedar en tu historial crediticio de por vida. Esto básicamente que le están dando visto bueno a otras entidades de que confíen en ti, de que pueden prestarte porque tú eres una persona que cumple con tus obligaciones. Acá nuevamente se nos presenta la misma situación, a pesar de que extravió sus tarjetas, pues cerró bien el producto sin ningún tipo de mora. Acá nuevamente cancelada y cerrada con tarjeta tuya. Bancolombia también tiene los productos cerrados, sin ningún tipo de inconsistencia. Perfecto. Aquí tenemos lo mismo, está cerrada, no tiene ningún tipo de obligación castigada. Bueno, aquí, aquí tenemos este producto que es con Bancomeva, consumo. Entonces, el pago de la obligación total fue el 13 de septiembre del 2024. La cuenta ya está cerrada, pero acá sucede algo. Este producto, a diferencia de los anteriores, sí tuvieron que tener una mora y generó un castigo. ¿Por qué? Porque acá te están diciendo que el término de la vigencia, es decir, cuando la entidad te va a sacar de la central de riesgo, es hasta el 15 de noviembre del 2029. ¿Esto qué quiere decir? ¿Recuerdas? Que a pesar de que la persona pagó su obligación, va a tener una repercusión o una huella en su historial hasta esta fecha porque se demoró en pagar. ¿Y esto qué complicaciones tiene? Que hasta que esto no desaparezca, el puntaje no va a aumentar y cualquier entidad financiera que le revise este historial, pues se va a dar cuenta de que tuvo un atraso. Continuamos y listo. Acá digamos que básicamente sucede lo mismo. Tenemos una cuenta que ya está cerrada, que está cancelada. En su momento pues también el término de la vigencia ya se cumplió. Ya debe desaparecer ese tipo de información. Entonces no se tiene nada más. Esto es básicamente la lectura a tu historial crediticio. Mucho cuidado con toda esta información en cuanto a cuentas cerradas, en cuanto a si se es deudor o codeudor. En este caso, ellos tienen una obligación o tuvieron una obligación como la corporación Uniminuto. Si te das cuenta, la obligación está cerrada. Aquí, a diferencia de los anteriores productos, fue codeudor, el producto se cumplió a cabalidad. Entonces ahí no hay ningún tipo de inconsistencia, como pueden ver los productos que cerró, solo salvo el que les mencioné de Comeva, los demás están bien y cerraron de forma, digamos que positiva. Entonces, básicamente esa es la información que vas a encontrar en la central de riesgo Data Crédito. No vamos a mostrar el de Cifin. No tenemos, ¿te acuerdas que no conseguimos? Y si cogemos, no, pero ya, si cogemos un cliente. No, porque ese no es gratuito, si lo pensamos, pero no. Pégalo con este. Mira. Y ahorita, igual, ten en cuenta que las alertas generales, bien sea para Cifin, Data Crédito o Boca Crédito, son. Espérame, las alertas que buscan obligación por obligación. Sí. Ah, listo, entonces tengo que decir eso. Lo pegas acá y cuando llegues acá, cambio ese. Hasta acá hablo. O sea, sigo hablando, Sí. pero mantengo eso. Sí, hasta acá. Y ahora vamos a ver una herramienta de diagnóstico de las plantillas de las. ¿Cómo? Y ahorita te voy a presentar una herramienta
para que... Termino con eso. Sí, Ahorita te voy a y presentar una herramienta. Y ya la usas. ¿vale? Listo. Ahí sigo en esa pantalla, ¿verdad? 1, 2, 3. Las alertas. ¿Qué buscar? Obligación por obligación. La fecha de mora tiene más de 8 años. ¿Cuál es la causal? Caducidad. Pagaste esta deuda, pero sigues apareciendo. No lo sé. Pagaste esta deuda, pero sigue apareciendo como activa o en mora. Causal, paz y saldo. La deuda es por un servicio que cancelaste o por un valor que no reconoces. Causal, error en cobro. Aparece una deuda de una entidad con la que nunca has tenido relación, es una posible suplantación de identidad. No recuerdas haber recibido ninguna notificación antes de ser reportado, causal de indebida notificación. En el siguiente video te voy a enseñar unas herramientas que son muy útiles para el diagnóstico. En el siguiente video te voy a dar una herramienta para que identifiques estas ¿Estas son causales? banderas rojas. Tampoco. Estas banderas de rojas, Estas alertas. En el En la siguiente herramienta te voy a No, en el siguiente video te vamos a no, mostrar. en la siguiente herramienta te voy a mostrar una herramienta para que identifiques estas alertas. Espérame, en la siguiente herramienta no, porque repetimos herramienta. En el siguiente no. Veamos ahora La siguiente herramienta que te va a ayudar. a identificar estas alertas. Entonces, veamos ahora la siguiente herramienta que te va a ayudar a identificar estas herramientas. Estas alertas. Estas alertas, no. Ay, No solo di estas alertas. estas alertas. Mira, entonces lo único que esa es la nombre completo, nombre de la entidad reportante, fecha, ta. Entonces no te reportaron, ¿te reportaron o no? ¿Sí o no? La probabilidad de que te eliminen el reporte es alta, ¿sí? Uy, qué madre, eso está. Pero es poquito. Sí, es poquito. ¿Qué pasa si le pongo no? Cambia la matriz y causales identificadas. Pero porque necesito. Nunca recibiste notificación escrita antes de ser reportado, entonces voy a colocarle no. Evidencia requerida está. Explico uno por uno. Ya identificaste todas las alertas, ahora las vamos a poner aquí para saber cuántas, estoy explicando por para saber Está genial eso. para saber el resultado del diagnóstico. Causales identificadas, sí, 3. Múltiples. Si lo cambias, se muere. Sí, por eso. Entonces, espérame. Listo, 1, 2, 3. ¿Eso todavía está grabando? Sí, los dos, todos. 1, 2, 3. Bueno, entonces nosotros diseñamos una herramienta que te va a permitir, digamos, tener un diagnóstico de tu proceso. Te recomiendo mucho seguirlo porque hace parte importante. Entonces vamos a llenar la siguiente información. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo, William Ortiz, número de cédula 1016020423. Entidad reportante. Voy a hacer el ejemplo de que me reportó Claro Soluciones Móviles. Fecha del reporte, entonces, basado en el anterior basado en el anterior módulo, yo ya tengo identificado, porque realicé la tarea de los reportes en Centales, que me reportaron el 3 de marzo del 2026. Listo. Tengo la matriz del diagnóstico, son 7 causales, entonces vamos a comenzar. Entonces, primera, causal, indebida notificación, y entonces comienza mi tarea, pregunta de diagnóstico. ¿Nunca recibiste notificación escrita antes de ser reportado? Realmente no, nunca recibí una notificación previa de Claro que me dijera, William, usted se encuentra en mora con nosotros, proceda a, digamos que pagar su obligación o va a ser reportado ante la central de riesgo. Listo, entonces la evidencia requerida, ojo, ellos tienen que mostrarme un correo, una notificación previa por medio de una carta en la cual me están advirtiendo que por no pagarles me van a reportar negativamente. ¿Listo? Plazo legal que tienen son 15 días hábiles según la ley 1266 del 2008, artículo 12. La probabilidad de la eliminación del reporte es alta. Acción inmediata, petición habeas data, y si no me contestan pasados los 15 días hábiles del plazo legal, procedo con acción de tutela. ¿Bien? ¿Terminaste? La primera sí. No, hazla más rápido porque ese diagnóstico lo tenemos en varios. Listo, entonces ¿qué digo? Entonces digo acá que simplemente son las causales. Son las causales y tienes que identificarlas con un sí o con un no para que te dé el resultado. Listo, entonces, 1, 2, 3. Bueno, lo anterior fue solo un ejemplo. Aquí lo importante que es que ya tuviste que haber identificado cada una de las causales o cuáles te corresponden. ¿Recuerda cuáles son?
Indebida notificación, casa de cobranza o cesión de crédito, suplantación de identidad, caducidad del reporte, paz y salvo no registrado, liquidación patrimonial, ya si eres persona jurídica. Entonces cada uno de estos resultados, bajo el análisis que tuviste que hacer anteriormente, lo vamos a clasificar en esta tabla. Recuerda que cada una tiene la evidencia requerida, el plazo legal para su respuesta, la probabilidad de que salga favorable y la acción inmediata continua a esto. Entonces no olvides seguir paso a paso esta herramienta. Y un tema de acción, puedes utilizarlo, el mismo, Ya, ya sabes cuáles son tus causales, ya hiciste el diagnóstico de tus causales, cuéntale a la comunidad. Dice, bueno, ya hiciste el diagnóstico de tus causales, ya tienes claro qué causales o qué acciones vas a, digamos, alegar. Cuéntanos en la comunidad que encontraste al abrir el primero. ¿Ya identificaste cada una de tus causales? ¿Ya sabes qué tipo de requerimiento vas a presentar? Cuéntanos en la comunidad qué encontraste al realizar este proceso. La sorpresa de muchos estudiantes en estos momentos es parte de tu proceso. Gracias. Hola, bienvenidos a la causal que todo el mundo quiere, pero que nadie piensa concederte. Porque esta es la causal en la cual las entidades realmente pierden el dinero. A veces la única forma de atarte a una deuda es por el reporte negativo de centrales de riesgo. Así que presta mucha atención a lo que vamos a hacer. No me gusta decirlo así, pero es la verdad. Las causales, la caducidad no se puede interrumpir. La razón por la cual no se puede interrumpir es porque es un derecho tuyo al derecho al olvido. Sin embargo, las entidades lo que hacen es quitarte el reporte, o sea, que desaparezca totalmente el reporte, luego reportarte negativamente 1 o 2 meses y luego que vuelvan a reiniciar los términos de la caducidad de ese derecho al olvido. Pero si tú has llegado hasta acá, has visto tus historiales y conoces todo, tú ya no te vas a dejar meter los dedos en la boca. Sin embargo, puede pasar. Esta causante por sí ni siquiera la deberíamos estar viendo porque esto te lo debe conceder automáticamente Data Créditos y Finiprocrédito. Pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque pierden dinero. Así que le vamos a luchar un poquito. Por eso para esta tenemos 3 herramientas. Entonces la primera, con la que ya habíamos visto, que es el petito. Empecemos por qué es la causal. La causal de caducidad es el derecho al olvido. Este está antes de la ley de borrón y cuenta nueva, mediante sentencias de la corte, en la cual dicen como, venga, si usted en 8 años o 10 años usted no ha hecho nada por la deuda, eso ya no lo va a usted poder reportar en centrales de riesgo. Más bien deje que pase. Por eso es que dejaron para la ley de borrón y cuenta nueva a los 8 años. A los 8 años a partir de la deuda en mora. Por eso son importantes los historiales, así que espero que no te haya saltado ese capítulo, si no, devuélvete. Y si quieres más precisión sobre si ya pasaron ese tiempo, vete a uno de los bonos, que son los historiales que nosotros utilizamos internamente en nuestra empresa para que veas cómo vemos nosotros exactamente las fechas. Allá no solamente vemos las fechas, sino también cuánto ha aumentado la mora. Y así es como calculamos los 8 años en mora. La causal de caducidad es básicamente eso. Si tu deuda lleva más de 8 años en mora, ya se debe desaparecer automáticamente. Así de sencillo. Pero como no es así, entonces vamos a verificar. Otra cosa que se me está pasando en este momento es que esta causal, si tú llegas a aprobarla toda con los fundamentos, podrías solicitar la prescripción. O sea, que ya no se te cobre por vía judicial tu deuda. ¿Por qué? Porque la prescripción solamente es de los 3 años, 5 años o 10 años. Pero eso ya es de otra índole. Recuerda que esto es sobre el dato negativo en centrales de riesgo. No es como tal sobre la deuda. Si tú ya quieres que prescriba la acción de la deuda, lo debes hacer en prescripción. Pero esta es una prueba excelente que debes llevar a fondo si tú lo que quieres es después llevar tu proceso de prescripción. Y unas buenas pruebas son las que te van a dar el éxito en ese proceso. Entonces, si tú en ese momento me dices, Andrea, con esta causal ya no debo pagar la deuda, no, la respuesta es no, debes iniciar otro proceso. Pero que te desaparece automáticamente el dato, claro que sí, por tu derecho al olvido. Para esta causal vamos a arrancar con la falta de la notificación previa. ¿Y por qué no de la caducidad? Porque en la falta de notificación previa identificaremos exactamente cuánto es el tiempo de mora. Entonces, ¿qué le vamos a decir primeramente a la entidad como ya lo habíamos visto? Señoras y señores, díganme exactamente yo cuándo entré en mora. Porque debido a esa entrada en mora, yo debía haber sido notificado 20 días antes de que usted hiciera el reporte negativo de centrales de riesgo. Y ya con eso nosotros tenemos la precisión de que ya pasaron 8 años en mora para eliminar el reporte. Recordemos que la falta de notificación previa está en el artículo 2 de la ley 1266, que también aparece en la ley de borrón y cuenta nueva, en la resolución del 2012, que debe ser 20 días en mora,
en 20 días antes de que te reporten en centrales de riesgo, y que lo utilizamos para todas las causales, que ya solamente por eso te deben eliminar el reporte. Pero como en este caso no necesitamos para eliminar el reporte, sino para demostrar la mora, es que lo utilizamos. Entonces, nuevamente los hechos: si la fuente omitió el envío de la notificación, si el reporte se efectuó antes de cumplirse los 20 días calendario de antelación exigidos por la ley. Esto usualmente no pasa. Usualmente lo que te dicen es: debes hoy, al siguiente mes ya te están reportando. Si fuese así, debes hoy, más los 20 días de notificación, y ahí sí a los 2 meses que te estén reportando. Esto casi no lo hacen. La comunicación enviada no especifica la intención de reporte, el monto exacto, intereses corrientes o moratorios y gastos de cobranza no es válida, porque te estamos hablando de que están hablando mal de ti. Están hablando mal de mí. ¿Qué están diciendo? ¿Y qué deben decir? Exactamente: intención de reporte, monto exacto, intereses corrientes, intereses moratorios y gastos de cobranza. Cuando la entidad utiliza canales alternativos de correos electrónicos o mensajes que no se acordaron previamente, también aplica la causal. La comunicación incluida en extracto o factura que no cumple con los requisitos de legibilidad que mencionamos anteriormente, tampoco se confirma como notificación previa. Y no existe prueba de la recepción. O sea, sí te lo enviaron, pero no te llegó. Por eso hablamos de notificación. Para la ley 1276 y antes de Andrea García Abogados, solamente se hablaba del envío, pero no, aquí debe ser de la notificación, porque se los vuelvo a decir, están hablando mal de ustedes. Como en todo, ahí está la transcripción de la norma para que tú lo copies, y recuerda que esto es importante porque lo vas a utilizar en el petito. ¿Listo? Y ahora sí nos vamos directamente a la caducidad del dato. En la caducidad del dato, parágrafo 3 de la ley de borrón y cuenta nueva a la ley 2157. Término máximo de caducidad automática: 8 años desde el inicio de la mora, independientemente del pago, independientemente de que ya tengan proceso judicial, independientemente de que hayan entrado en liquidación patrimonial, en proceso de insolvencia, o independientemente de que ustedes tengan un embargo. O sea, no importa, nada lo interrumpe, que es lo lindo de eso. ¿Por qué pasa esto? Pues resulta que el legislador, aquí entre nos, sabía que podrían llegar a hacer trampa, la trampa que están haciendo, y que por eso dijo: no, esto no lo pueden interrumpir nada para que tú no llegues a tener inconvenientes. Date cuenta que nosotros te decimos: independientemente de eso, no se puede interrumpir. Pero ¿qué hacen las entidades? Tú pagas la deuda que ya estaba en caducidad y te reportan a los 4 años. ¿Por qué? Porque para ellos es muchísimo más sencillo coger y cambiar el dato que reconocer que ya hubo caducidad. Y como queda como ese reporte positivo, entonces pues ahí no se puede interrumpir. Hechos que lo sustentan: la obligación de registrar una mora superior a los 8 años, dato negativo perdió vigencia jurídica, procede la eliminación del dato sin requerir el paz y salvo. O sea, esta es la de sin pagar la deuda. La norma tiene efectos retroactivos a partir de que sale la ley de borrón y cuenta nueva, la ley 2157 del 2021, se cuentan los 8 años para atrás. Entonces, por ejemplo, en una deuda del 2019 aplica perfectamente. No se requiere que el proceso judicial haya sido concluido, el término corre desde la mora. Está exactamente la transcripción de la norma. Algo que yo también utilizaría, y que te recomiendo que lo utilicen para tu petitum, es la falta de autorización legal. Por lo general eso se les pierde, y al perdérselo, eso es importante para ti, porque si ellos básicamente no tienen cómo demostrar que tú los autorizaste legalmente, entonces no tienen cómo reportar. Entonces, para esta causal, usa estos 3 fundamentos jurídicos como mínimo, con el fin de que te eliminen el reporte negativo de centrales de riesgo. Recuerda que tú estás utilizando pues nuestras herramientas en el cual verificas las causales, y en el diagnóstico te dice cuántas causales estás utilizando. Esa es nuestra recomendación para todos ustedes. Pero Andrea, yo la verdad no me acuerdo, o la verdad no sé. Pues bueno, veamos aquí datos de la obligación. También lo hicimos, esta calculadora de la caducidad nos quedó divina. La pudiste haber visto cuando hiciste lo del lleno de las obligaciones, nos quedó divina para ti. Entonces, cuando dejaste de pagar la deuda, el 13 de junio del 2024. Entonces dice: pagaste, ya saldaste la deuda. Sí, ya pagué, pero la castigué, y calcular la fecha de caducidad. Entonces dice: reporte vigente, caduca aproximadamente en 6 años, caducará el 13 de junio del 2032. Te faltan 2200 días en nuevo. Y ahí está la acción recomendada para que tú lo veas. Por eso incluimos esa para calcular la fecha de caducidad. De donde también podría sacar la fecha. ¿Te acuerdas cuando estuvimos revisando los historiales? Ahí también podría sacar la fecha para calcular la mora exacta. Entonces me encanta que hayas disfrutado de todas las herramientas, me encanta que hayas estado súper atento, y sé que ya tienes en mente ese petitum para construirlo. Recuerda que eso es lo importante, es la base para nuestra petición, nuestra tutela, nuestra demanda, y también para que revises respuestas. Estaré encantada con la comunidad de ver cómo te fue con esta causal y cuáles son los sustentos jurídicos que tú escogiste para fundamentar esta petición. Nos vemos en la siguiente causal.
Bueno, ya pasaron los 15 días. Te respondieron un documento de varias páginas que no entendiste. Te enseñamos a cómo leerlo en minutos para saber exactamente qué sigue. El fin de la petición es obtener un sí o no, fundamentado en cada pregunta que tú realizaste. Usar el siguiente archivo de Excel te va a permitir pegar tus preguntas en una columna y anotar frente si te respondieron o no. Si preguntaste por la notificación de los 20 días y no te mostraron pruebas, el reporte es ilegal. La regla clara es, si dentro de la respuesta no encuentras un sí o no, o su de... La regla es clara. Si dentro de la respuesta no encuentras un sí o no, con su debido sustento para cada pregunta, tu petición no fue resuelta de fondo. Si el juez en la tutela falla a tu favor, pero el banco ignora la orden, activamos el incidente de desacato. Si el juez falla en contra, activamos la impugnación. Recuerda que tienes 3 días para presentarla. Como mencioné, el objetivo de la petición es que te respondan sí o no a cada una de las peticiones fundamentadas. ¿Listo? Bueno, entonces, presentándote aquí el seguimiento del petitum. Entonces, acá presentándote... a continuación te quiero presentar el petitum, que es básicamente un archivo que diseñamos para facilitarte el trabajo. Entonces, ¿el en qué está fundamentado o cómo es el desglose? Pregunta del petitum, respuesta que te dieron y respuesta de la entidad. Entonces, comenzamos. ¿La entidad cuenta con la autorización física o digital firmada por el titular para realizar el reporte? Si tu respuesta es sí, vas a colocar una X. Y si tu respuesta es no, vas a colocarla acá y listo. Recuerda que lo ideal es que coloques al frente la respuesta que te dio la entidad. Siguiente. ¿Puedo aportar pruebas que sumaban? Oh, no, pero Siguiente. ¿Puede aportar pruebas sumarias de conocimiento previo, expreso e informado del titular? Si tu respuesta es sí, vas a nuevamente a llenar el cuadro. Si tu respuesta es no, vas a llenar también su cuadro con la debida respuesta. ¿Puedo hacerte una acotación? Explica que te digan que está en otra parte o que lo van a remitir no es una respuesta. Al final digo yo. No, ahí para que no te olvides. Listo, espérame entonces. 1, 2, 3. Segundo, ¿pueden aportar pruebas sumarias de conocimiento previo, expreso e informado? 1, 2, 3. ¿Puede aportar pruebas sumarias de conocimiento previo, expreso e informado del titular? Aquí algo importante. Si la entidad dice que no cuentan con pruebas o que las pruebas las tiene un tercero, esto es claro, no te dieron respuesta, es decir, no cumplieron con el debido proceso, porque recuerda que si ellos hacen un traslado o una venta de cartera, ellos tienen que informarte, ¿vale? Continuemos, nuevamente me vas a colocar si te dieron respuesta o no y el tipo de respuesta que te dieron o la respuesta a esa pregunta. Siguiente, ¿en qué fecha exacta se obtuvo dicha autorización y bajo qué medida, contrato, cláusula o formulario? Entonces, en esta parte es importante que verifiques cómo te demuestran esto. Si fue por medio de un contrato, si fue por medio de palabra, si fue por algún tipo de medio por formulario. Cada pregunta tiene que tener su respuesta con su debida sustentación. Entonces, acá me vas a colocar sí, no y la respuesta que te da la entidad. Finalmente, la autorización cumple con los principios de libertad establecido en el artículo 3b de la Ley 1266 de 2008. Esta pregunta también hace parte del set de preguntas que tenemos para la entidad y tienen que contestártela con un sí, un no y nuevamente me vas a colocar la respuesta que te dio la entidad. Sí. ¿Digo cada una? Si quieres puedes decir y que así lo haces. Listo. Con cada causa. Bueno, el anterior fue un ejemplo detallado, pero acá viene lo siguiente. Con cada una de las preguntas o del... 1, 2, 3. Lo anterior fue un ejemplo parte por parte. Para continuar con el proceso, vas a responder cada una de las preguntas respecto a la causal que aplique en tu caso. Entonces acá, el petitum te permite llevar un orden estructurado de cada una de las respuestas y sus causales. No olvides que este paso es importante para llevar un correcto control del proceso. Cada una tiene respectivamente sus respuestas y sus preguntas referente a la contestación. ¿Listo? ¿Terminas con el qué? Bueno, eso es lo rico de la edición. ¿Qué? ¿Sigue con el qué? Ya, acá. 1, 2, 3. Bueno, la pregunta de fuego. ¿Respondieron de fondo? ¿Preguntaste por la notificación de los 20 días? ¿Presentaron la prueba documental de esta notificación o solo te dijeron que se cumplió el proceso? Ojo, si te dicen sí, yo cumplí con el debido proceso, pero no te demuestran que lo cumplieron por medio documental o por medio probatorio, no se cumplió con la pregunta, por ende no se dio respuesta de fondo. Pregunta si la deuda era válida. ¿Presentaron el contrato original o tu firma o solo se aseguraron de que existiera? La regla es simple y poderosa. Si encuentras un sí o no con su debido sustento para cada pregunta que hiciste, tu petición no fue resuelta de fondo y esto significa que vulneraron tus derechos. Aquí, te voy a dar un ejemplo. Lo que Carlos encontró.
Carlos recibió una respuesta de 5 páginas, parecía completa, pero cuando la puso en la matriz descubrió que de las 8 preguntas que había hecho, solo 3 tenían respuesta sustentada. Las otras 5 tenían frases como conforme al proceso legal y en cumplimiento de la norma vigente sin ninguna prueba adjunta. Esa respuesta que parecía una negativa era en realidad una confesión de que no podía probar lo que afirmaba. Carlos tenía todo lo que necesitaba para ir a tutela. 3 caminos según la matriz. Repito. No, y haces el llamado a la acción. Ahí está el CTA. ¿Sí está el CTA? Al final. ¿Acá? Cualquier CTA te sirve. ¿Cualquier qué? CTA, puntuación. Sí. Perdón. No. Entonces, 1, 2, 3. Bueno, toma captura de la pantalla ahora mismo, de ambas centrales. Guárdalas en una carpeta con la fecha de hoy. Esta es tu nueva carta de presentación financiera y la prueba de que el proceso funcionó. Felicidades, recuperaste algo que es tuyo, tu nombre limpio. Cuéntale a la comunidad cómo te fue con la lectura de respuestas. Cuéntale a la comunidad cómo te fue en la sección de respuestas en los comentarios, ¿no? Ya. ¿Listo?